cosita que no me oigan, por favor, pásenme la voz para poder tratar de arreglar este tema. Entonces, la clase del día de hoy es en relación a examen cardiovascular y es un repaso, un recuerdo de todo lo que han hecho en semiología, de todo lo que han hecho en la parte del curso anterior, del ciclo anterior. Y aquí lo que no quiero es explayarme con un nuevo curso, sino de repente darles los tips básicos, lo elemental como para poder lograr hacer un buen examen clínico. Mi nombre es Judy Roldán, soy médico cardiólogo del Hospital Hipólito Unanue. Y el tema, como les comentaba, es básicamente un repaso, una especie de dar los tips básicos. Ok, vamos a empezar con la parte de historia clínica del examen físico, que es el tema que nos compete. Y en cardiología particularmente, la historia clínica es absolutamente fundamental, ¿no? El motivo por el cual el paciente acude a consulta, lamentablemente en muchos casos va a depender en qué condiciones llega el paciente. Muchas veces los recibimos a los pacientes en emergencia, en situación crítica, en situación totalmente inestable, donde eh, no tenemos mucha posibilidad ni mucho tiempo para poder hacer una anamnesis muy prolija. Sin embargo, lo importante es tratar de rescatar y recoger todo la información posible en relación al evento por el cual el paciente acude a la consulta, ya sea por emergencia o en el caso de que el paciente acuda de manera ambulatoria o esté hospitalizado de tal manera que podamos conversar y hacer todas las preguntas respectivas. Repito, la historia clínica es absolutamente fundamental, es muy, muy importante conversar con el paciente, precisar los datos de la enfermedad actual, cuáles son los síntomas que lo llevan al paciente a la consulta, cómo empezaron los síntomas, qué datos pueden exacerbar cada uno de los síntomas que el paciente nos cuenta. Y entonces al principio es fundamental hacer que el paciente se explaye. Y de esa conversación vamos a poder lograr nosotros agarrar los puntos básicos por los cuales vamos a pedirle que el paciente nos oriente, nos aclare de mejor manera, ¿no? Igual que hacer una buena anamnesis, es fundamental precisar todos los detalles en relación a antecedentes. Antecedentes de la enfermedad actual también, porque puede ser que sea un episodio que se ha descompensado en los pocos días y que ya tiene el diagnóstico de mucho tiempo. Antecedentes patológicos en general del paciente. Recuerden que muchas patologías terminan con complicaciones cardiovasculares en general. Y también es importante resaltar los antecedentes familiares por razones que ustedes ya conocen, ¿no? Muchas patologías cardíacas tienen bastante participación genética, ¿no? Entonces, los síntomas por los que acuden los pacientes a cardiología son los siguientes. Una de las causas más frecuentes es el dolor torácico, la disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Hay que diferenciar un poco de la fatiga. Ya saben ustedes que disnea es dificultad respiratoria al esfuerzo. Hay que diferenciar un poco de lo que es fatiga. El paciente viene y nos cuenta y nos dice, me canso, pero me canso como disnea o me canso como fatiga. Entonces, eso es importante precisar. Recuerden que la disnea es básicamente dificultad respiratoria, falta de poder respirar al esfuerzo, y la fatiga más bien es una especie de cansancio, como que el paciente ya no tiene fuerzas y no tiene ánimos para continuar. Se presentan también palpitaciones, edemas, síncope y todo lo que más o menos están mencionados en esta diapositiva como síntomas por los cuales el paciente acude a consulta. Muchas veces, y ahora más que antes, que se hacen los chequeos a nivel de las empresas, etcétera, etcétera, el paciente viene asintomático y de pronto encontraron algo en el examen físico que el paciente no tenía ni idea que tenía. Entonces también a veces de esa manera es referido a cardiología, ¿no? Y el que el paciente esté asintomático no significa que pueda tener complicaciones importantes. Entonces, en relación a recoger la información de los síntomas por los cuales acude el paciente, yo ya puedo empezar a agrupar los síndromes que me van a ayudar a hacer una disquisición diagnóstica adecuada. Les decía que es importante que cada síntoma que el paciente les va relatando, tenemos que ayudarlo a que el paciente nos dé la mayor información posible. Y una de las causas más frecuentes, como les decía, también es la presencia del dolor torácico. A veces el diagnóstico de dolor torácico se hace solo conversando con el paciente. Para eso tengo que conocer cuáles son los tipos de dolor torácico y conocer también las causas probables de dolor torácico. No todo lo que duele en el pecho es corazón, porque existen otras patologías que también de otros órganos, de otros órganos en general que también pueden producir dolor de pecho, pero las características de cada uno de ellos nos puede ayudar a diferenciar o a precisar de qué etiología es el dolor torácico que trae el paciente.
Como causas cardiovasculares, la más frecuente es cardiopatía isquémica. Recuerden que el dolor isquémico, el dolor anginoso cardíaco, generalmente se presenta frente a algún estímulo de trabajo del corazón, es decir, cuando hay alguna parte del organismo que está trabajando y le dice al corazón, oye, necesito más sangre, mándame. Y ese corazón no puede responder a esa demanda de mayor consumo de oxígeno porque está enfermo, porque no le llega adecuadamente un flujo adecuado. Entonces, el dolor isquémico anginoso generalmente es ascendente, es decir, empieza de una forma y poco a poco va incrementándose, generalmente asociado a esfuerzo, asociado a estrés, asociado a una alimentación copiosa, asociado a algún trabajo de alguna parte del organismo que está empezando a pedirle al corazón mayor trabajo, ¿no? La disección de aorta, por ejemplo, es más bien un dolor que aparece bruscamente, súbitamente, y más bien puede ir decreciendo o mantenerse de manera alta, ¿no? Entonces, por ahí, a pesar de que son causas cardiovasculares, ya tenemos ligera diferencia para la probable etiología de ese dolor torácico. Lo mismo que la pericarditis, es un dolor que más bien no se presenta al esfuerzo, sino más bien es un dolor casi constante, continuo, también de características diferentes. Y así como les decía que hay causas cardiovasculares, existen causas respiratorias, por ejemplo, pleuritis, traqueobronquitis, neumotórax, una embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, que son causas de dolor de pecho también. Las causas digestivas, como por ejemplo el reflujo esofágico, la rotura o ruptura esofágica, y otras causas que están mencionadas aquí, ¿no? Causas musculoesqueléticas también son frecuentes, la osteocondritis suele ser una causa bastante frecuente de consulta, sobre todo en gente joven, pero también en ancianos y en gente mayor, ¿no? Que pueden confundir inclusive y sugerir la posibilidad de que esté haciendo el paciente un infarto de miocardio. Y menciono las características, son diferentes, ¿no? La osteocondritis no obedece a un esfuerzo que esté realizando el paciente, puede o no incrementarse con la respiración y generalmente el tocarse de manera superficial produce bastante dolor. Hay causas neurológicas como neuritis, radiculitis, compresión cervical, infección por herpes zóster en la zona del tórax, que también puede producir dolor, y así una serie de causas de dolor que no necesariamente son problemas cardiológicos. El problema es que muchas de estas causas de dolor torácico pueden ser mortales y para eso es importante resaltar qué causas de dolor torácico pueden llevar al paciente a la muerte en las primeras horas. La isquemia miocárdica, es decir, un infarto de miocardio, ustedes saben que puede ser inclusive mortal. Lo mismo que una disección aórtica, un neumotórax masivo puede llevar al paciente a la muerte, una embolia pulmonar de igual manera. Entonces, estas causas de dolor torácico pueden ser potencialmente mortales, potencialmente graves. Por lo tanto, yo tengo que tener la sutileza de hacer una presunción diagnóstica conversando adecuadamente y sacando toda la información posible al paciente. Otra causa por la cual los pacientes acuden a cardiología suele ser la disnea, la falta de la dificultad respiratoria asociada a esfuerzos. Pero cuando el paciente viene con dificultad respiratoria, no todo tampoco es insuficiencia cardíaca, pueden ser muchas otras causas y a veces nos queda la duda, ¿es problema pulmonar una de las causas más frecuentes de disnea o es un problema cardíaco? Y para eso, si bien es cierto, esto no es absolutamente válido, pero es una manera de poder diferenciar entre una disnea respiratoria y una disnea cardíaca. La disnea respiratoria, de causa de etiología respiratoria, generalmente ocurre de manera brusca, también aumenta con el esfuerzo, pero generalmente no se modifica con los cambios de posición. Es decir, un paciente con disnea de causa respiratoria, yo lo voy a poder ver echadito, tranquilo, tolerando bien el decúbito, a diferencia de un paciente que tiene disnea de etiología cardíaca, que también puede ser que se presente igual al esfuerzo, suele ser más bien progresivo, y esto sí va a producir más molestias, es decir, si el paciente lo recostamos en una camilla, el paciente no va a tolerar. Entonces, el que no tolera el decúbito nos ayuda a discriminar que esta disnea más bien podría corresponder a una etiología cardíaca, ¿no? A diferencia del paciente que tiene disnea de etiología respiratoria. Aquí les traigo en este cuadro algunos signos y síntomas también, sobre todo de la insuficiencia cardíaca, que es una causa muy frecuente de consulta en cardiología, y así vamos a tener síntomas típicos, síntomas menos típicos, esto lo dicen las guías, signos específicos y signos menos específicos. No me voy a poner a detallar porque ya los he hecho perder tiempo con el tema del audio,
pero se los voy a dejar obviamente para que lo revisen, y en el momento en que hagamos insuficiencia cardíaca, obviamente se va a detallar de manera más prolija y más precisa. Aquí, dentro de los signos típicos o menos típicos, se describe recientemente o hace no mucho tiempo un síntoma que es conocido como vendopnia. Y la vendopnia es un síntoma, vuelvo a repetir, que se ha descrito posteriormente, es uno de los últimos signos descritos en la insuficiencia cardíaca, y lo que es la falta de aire que se produce cuando el paciente se agacha, por ejemplo, a amarrarse los zapatos, por ejemplo, a recoger algo. Si ese hecho le produce disnea, esa disnea se denomina vendopnia, ¿ok? Luego de haber hecho una anamnesis lo más prolija posible, de haber insistido que el paciente primero me relate sus síntomas y luego yo haberle pedido que me aclare algunos temas en relación a cada síntoma que el paciente me ha comentado, tengo que hacer un examen físico adecuado. Con los síntomas yo ya tengo una presunción sindrómica probable, ¿no? Será problema valvular, será problema de insuficiencia cardíaca, será problema de arritmias, etcétera. Yo ya tengo más o menos una idea hacia dónde está yendo mi presunción diagnóstica. El examen físico, como en todos los otros segmentos de la investigación de los pacientes en general, tiene los mismos pasos, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación. En el caso de la inspección, no solamente voy a irme de frente a ver el área precordial, tengo que hacer una inspección general. El examinar a un paciente con una patología cardíaca no significa agarrar el estetoscopio y ponerlo inmediatamente al tórax. No, tengo que examinarlo de manera integral, y la inspección también es fundamental, así como también la inspección del área precordial. Por lo tanto, yo no lo voy a examinar con la ropa puesta, tengo que descubrirlo para poder hacer un buen examen y un análisis adecuado a lo que pueda traer el paciente. Entonces, en la inspección general tengo que ver cuál es la postura del paciente. Muchos pacientes se sientan con una posición un poco hacia adelante, tratando de mitigar su dolor, tratando de mitigar su disnea. Voy a poder ver de repente su hábito constitucional, está muy adelgazado, está muy obeso, la coloración de la piel está cianótico, de repente está pálido, ¿no? O qué sé yo, alguna otra característica que pueda tener. Miro si tiene o no tiene edemas, si está visiblemente con dificultad respiratoria o no, me fijo de manera grosera cómo está el cuello, etcétera, etcétera. Entonces, en inspección, vuelvo a repetir, es una inspección básicamente general, ¿no? Y mirándolo solamente, por ejemplo, puedo descubrir la presencia de danza arterial en el cuello, algunos impulsos por otro lado, el famoso signo de Muset, que les voy a comentar. No sé si recuerdan cuál es el signo de Muset, es ese movimiento de la cabeza medio como bailando cuando un paciente tiene insuficiencia aórtica severa, por ejemplo. Entonces, eso se ve, y al paciente todavía no lo he tocado. Y vuelvo a repetir, ahí ya estoy obteniendo datos importantes que se van a ir sumando a la agrupación sindrómica que voy a hacer. Por ejemplo, este paciente es una lámina que a mí me gusta, que la tengo muchísimo tiempo, pero que refleja lo que quiero decirles. Y es un paciente que está con disnea. Probablemente este paciente no va a tolerar el decúbito, tiene una cara de angustia, tiene una cara de molestia importante, y requiere estar medio sentado o sentado para estar relativamente tranquilo, disminuir sus síntomas. Este paciente probablemente está con insuficiencia cardíaca importante, ¿no? Y acá un poco nos refleja la placa radiográfica en la que vemos congestión pulmonar. Cuando tengo disnea, tengo congestión pulmonar. Y acá de pasito estoy viendo una cardiomegalia. Entonces, si hay congestión pulmonar, probablemente la etiología de esta insuficiencia cardíaca esté básicamente a nivel del ventrículo izquierdo o a nivel de las cámaras izquierdas. Por eso que el paciente se congestiona. En esta otra lámina es una paciente que no tiene esa cara de angustia que estamos viendo con el anterior paciente, pero miren cómo está prácticamente encharcada la pobre. Está en anasarca, cantidad de edemas, no solamente miembros inferiores, también a nivel de muslo, también a nivel de la pared abdominal. Muchas veces cuando el paciente está recostado ya varios días, todos estos edemas se van a las zonas de declive, y hay que saber también examinar y evaluar. Y en estos casos, estos pacientes generalmente tienen mayormente compromiso de las cámaras derechas. Miren, tremenda aurícula derecha crecida y no hay mucho componente de congestión pulmonar. Entonces, la diferencia entre insuficiencia cardíaca izquierda, que sí produce bastante disnea, bastante congestión, en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, más bien, más que congestión, produce presencia de edemas. Muchas de las causas de insuficiencia cardíaca
No es puro ventrículo izquierdo, puro ventrículo derecho. La mayoría de las veces son mixtos, porque una patología que puede afectar las cámaras izquierdas puede afectar también las cámaras derechas. Y en esos casos el paciente nos va a traer disnea, edemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma para ir viendo más o menos la probable etiología de los síntomas de insuficiencia cardíaca que trae el paciente. Y en los casos extremos de insuficiencias cardíacas de largo tiempo de evolución, en los cuales no ha recibido una terapia adecuada, en los cuales no se ha resuelto su problema mecánico, si es que lo tiene, vamos a ver pacientes con una caquexia importante, lo cual nos dice que probablemente ese paciente está sufriendo ya mucho tiempo, ya inclusive ha producido hasta emaciación muscular y probablemente estemos frente a una insuficiencia cardíaca prácticamente terminal. Generalmente ya no vemos muchos de estos pacientes, aunque en la práctica hospitalaria, donde vemos pacientes de todo tipo, pues todavía se logran ver, pero ya no tanto como antes. Entonces, en la inspección también tengo que evaluar las mucosas. Hay palidez, no hay palidez, hay cianosis, no hay cianosis. En los niños con mucha frecuencia tenemos que ser muy prolijos en buscar la presencia de cianosis, lo mismo que los adultos. Estas manitos son de un paciente nuestro que tenía enfermedad de Epstein y con estas uñas características en vidrio de reloj, todas redondeadas, con algo de cianosis en ellas. Entonces, esto es importante evaluar, precisar, buscar, ¿de acuerdo? ¿Qué más voy a evaluar en el paciente? La presencia de edemas. Tengo que ir tocando y palpando y todo aquello que produzca fovea probablemente sea un edema importante y gradualmente ir viendo no solamente los pies, sino como les decía antes, las zonas de declive. Muchas veces nos pasa que ingresa el paciente hospitalizado y el interno, la gente un poquito menos inexperta, dice, ya tiene edemas en los miembros inferiores, ya bajaron los edemas. Ay, qué chévere, está yendo muy bien. Y lo que ha pasado es que todo ese edema que estaba en las piernas, ahora que está echadito ya algunos días, se ha ido todo a las zonas de declive. Entonces es importante examinar, vuelvo a repetir, todo e integralmente al paciente. De igual manera, en la inspección también voy a ver la presencia o no de ingurgitación yugular. Acá claramente cómo está toda la yugular bastante ingurgitada. En estos casos es importante valorar al paciente en un ángulo de 45 grados para ver si tiene, si es más, en un ángulo 45 grados persiste, definitivamente es una ingurgitación yugular importante. Esta pacientita es una paciente del hospital, es una puérpera inmediata, una niña, podríamos decir, una mujer que tiene 21 años con 3, 4 hijos, una condición social tremendamente difícil, procedente de provincias. Y si ustedes ven, desde el solo la inspección estamos viendo danza arterial, está muy delgada la paciente, prácticamente todo el tórax baila, y aquí estamos viendo un movimiento bastante importante de todo el tórax. Nuevamente la paciente, para que precisen bien esos detalles. La misma paciente, miren ustedes, a nivel del cuello, una danza arterial importante, prácticamente baila todo el cuerpecito baila, y acá estamos viendo, miren el tórax mismo, ¿no? Cómo baila, está bastante adelgazada la paciente, bastante adelgazada. Probablemente si yo pongo la mano, acá estamos todavía haciendo inspección, voy a encontrar impulsos importantes. ¿Ok? Entonces vemos de manera integral todo y sobre todo el tórax tengo que inspeccionar. Acabamos de ver los impulsos que se veían en la paciente, tengo que ver también la posibilidad de que hayan deformaciones o no. En esta imagen, miren, de otro ángulo con la misma paciente, se ve mejor la danza arterial a este nivel. Miren aquí, segundo espacio intercostal, tercero, cuarto, quinto, sexto. Vamos a volver a ver. Probablemente séptimo o casi octavo, y aquí estoy viendo el impulso ventricular izquierdo, casi en la línea axilar anterior. Qué grande debe de estar este corazón, que lo que estamos observando es el impulso ventricular izquierdo a este nivel, entre el séptimo, octavo intercostal, espacio intercostal, perdón, prácticamente a nivel de la línea axilar anterior, ¿no? Y en esta imagen del costadito que no está en movimiento, es un poco para que contáramos el espacio en el cual está. A este nivel se ve el impulso ventricular izquierdo, tiene inclusive un adelgazamiento. Es una paciente puérpera inmediata que se complicó y nos llamaron para evaluarla. Es una paciente del hospital. Un caso social que, bueno, como los que solemos encontrar
en los hospitales nacionales. Hay que evaluar también la posibilidad de que hayan deformaciones, si bien es cierto, no todas las deformaciones del tórax van a ir acompañados de patología, pero el hecho de la deformación también puede producir cierto grado de compresión, algunas alteraciones también a nivel cardíaco. Entonces evaluamos todo eso. Y luego ya hemos hecho inspección y ahora haremos la palpación del tórax. ¿Cómo voy a palpar el impulso ventricular izquierdo? Generalmente con los dos pulpejos de dedos busco el impulso ventricular izquierdo. Lo normal es encontrarlo a nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Ese es el lugar donde normalmente está el impulso ventricular izquierdo. Tiene un tono relativamente suave, no es un impulso como el que hemos visto en el otro paciente. Y para encontrar el impulso ventricular derecho uso más bien la palma de la mano y lo pongo a nivel del tórax, a nivel de la región precordial, para ver si es que siento algo que me toca a nivel de la palma, ¿no? Aquí puedo percibirlo y acá si es que siento que algo me golpea la palma de la mano es un impulso ventricular derecho positivo, lo cual nos estaría describiendo un ventrículo izquierdo importante, un ventrículo derecho crecido. Si no siento nada, eso es lo normal. Lo normal es no percibir ningún impulso a nivel de la palma cuando trato de buscar el impulso ventricular derecho. Es importante también palpar todas las regiones de los pulsos. Hay que buscar todas las regiones de los pulsos, entonces tengo que inspeccionar a nivel carotidio, a nivel braquial, a nivel radial, a nivel femoral, a nivel popliteo, a nivel dorsal del pie, etcétera, etcétera. Y con esto, obviamente, voy a lograr hacer un examen mucho más completo. Recuerden que las patologías vasculares no solamente afectan el corazón, es decir, tengo un paciente con infarto, con arteriopatía de las arterias coronarias, probablemente no solamente va a estar afectada las arterias coronarias, sino cualquier otra arteria a nivel a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Este signo ya no solamente es inspección, sino tiene que ver también con la palpación. Ojalá que logren ver, y si no lo hacen, me dicen, pero de igual los voy a explicar. Este es un signo también de la misma paciente que les he mencionado anteriormente, ese es su dedito, y no sé si logran ver, pero aquí hay como un pulso, ahora se va a ver mejor, yo presiono un poquito la uña y veo como que el pulso se nota a nivel unguial. No sé si logran apreciarlo, ojalá que sí. Vamos a pasar una vez más para que puedan verlo. Es la misma paciente de antes, es la misma puérpera, estaba en el lecho, en el posoperatorio inmediato, ¿no? Y miren cómo se observa, ¿no? Este es el famoso signo de Quinqué, y aquí se los traigo y se los describo también para que vean más, ¿no? Se presenta en el En este caso, la paciente tenía una patología regurgitativa. No solamente se presenta en insuficiencia aórtica, como se describe siempre, sino que esta paciente lo que tenía es un ductus arterioso persistente importantísimo, y eso produce una patología regurgitativa importante, de tal manera que lo que puede provocar es este hallazgo del famoso signo de Quinqué. Entonces, les había mencionado antes que tenemos que precisar y buscar todos los pulsos, pero no solamente hay que identificar si están presentes o no están presentes, aumentados o disminuidos, sino también tratar de ver la morfología de esos pulsos. Y así, aquí, perdón, en semiología, pues se describen todo este tipo de pulsos, que repito también, igual que en el caso anterior, no me voy a poner a leerlos, igual se los voy a dejar, pero es importante que ustedes traten de conocerlos y buscarlos en todos los pacientes, ¿no? El filiforme, el hipokinético, el saltón, etcétera. Todas estas características también me vayan a ayudar a precisar probablemente antes de que me vayan los exámenes auxiliares la presunción diagnóstica en el paciente, ¿no? El pulso paradójico, pulso alternante, el bigeminado, el déficit de pulso, etcétera, etcétera. Y aquí algunas imágenes de los pulsos que acaban de ser descritos en las diapositivas anteriores y que aquí en imágenes más o menos me permite ver a qué se refiere con cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el pulso grande o saltón, el pulso en martillo de agua, que suelen ser bastante altos, bastante notorios, que se grafican como estamos viendo en esta diapositiva. Listo, hemos visto inspección, palpación y ahora nos vamos a ir hacia la percusión. En el caso de cardiología, ¿realizamos percusión? Sí,
No es un elemento que nos ayude demasiado al diagnóstico, se puede tratar de percutir el tórax en todas sus porciones, tratando un poco de descubrir la matidez cardíaca, pero no lo usamos tanto para la matidez cardíaca, porque existen otros métodos con los cuales podemos precisar o tratar de describir el tamaño del corazón. Lo utilizamos también para ver el área pulmonar. En muchos casos de insuficiencia cardíaca se asocian a derrames pleurales, etcétera, etcétera, o también para descartar otros problemas que no necesariamente son cardiológicos, ¿no? Pero sí se utiliza y hay que realizarlo de la mejor manera. Y ahora viene el tema de la auscultación, la famosa auscultación. A mí me da gracia cuando muchas veces, ¿y qué le encontraste al paciente? Tiene soplo sistólico mitral. Ah, y la inspección, y la palpación, y la percusión. No, de frente ponemos el estetoscopio. ¿Es importante? Claro que lo es, pero no es lo único que hay que hacer en la valoración de un paciente con probable patología cardíaca. Entonces, hay que conocer o recordar, mejor dicho, todas las áreas de auscultación. Son generalmente 5 las más frecuentes. El área aórtica, por ejemplo, a nivel del segundo espacio intercostal derecho, el área pulmonar a nivel del segundo espacio intercostal en el lado izquierdo, el área tricuspide entre el cuarto y quinto espacio intercostal también para esternal izquierdo, el área mitral casi a nivel del línea medio clavicular a nivel del quinto espacio, y existe un quinto foco que se llama el foco accesorio aórtico o DERF, que generalmente se encuentra entre el foco mitral y el foco tricuspidio, de tal manera que muchas patologías aórticas a veces se escuchan mejor en el accesorio aórtico que solamente a nivel aórtico. ¿Es lo único que tengo que auscultar? No. ¿Puedo empezar por cualquiera de los lados? Definitivamente. Si quieres, empieza por el aórtico y termina en el mitral, o empieza por el mitral y termina en el aórtico. Lo importante es que auscultes todas las áreas. Ausculte el cuello. Sobre todo, el cuello va a ser muy útil cuando yo tengo la duda de que si es un problema aórtico o es un problema pulmonar el que está produciendo el soplo que estoy escuchando. Entonces, las patologías aórticas generalmente hacen que el soplo se escuche a nivel del cuello. Y las patologías pulmonares lo que generalmente hacen es que se escuche también el soplo a nivel de la espalda. Entonces, hay que auscultar el cuello, hay que auscultar el abdomen. Si es que yo palpando encuentro algo, una masa pulsátil, algo, también es importante auscultarlo. Y la espalda y otras zonas que sean necesarios auscultar, ¿ok? Entonces, no solamente son las áreas, pero obviamente es lo más frecuentemente que hay que auscultar, ¿no? Y todas en general. Ahora, el problema es, ¿qué estoy escuchando? Soplo, no soplo, primer ruido, segundo ruido. Y para estar seguros, es importantísimo que ustedes tengan bien grabado lo que corresponde al ciclo cardíaco. Yo sé que puede significar esto muy repetitivo, un poco aburrido, pero necesito que lo examinen, que lo discriminen como tal. ¿Qué es lo que ocurre en el ciclo cardíaco? ¿Qué es lo que ocurre inicialmente? Durante la diástole se llenan las aurículas inicialmente, ¿no es cierto? Aumentó su presión a nivel de las aurículas y el volumen también, y se abren las válvulas aurículo-ventriculares. Primero por aumento de presión a nivel de las aurículas y luego porque las aurículas se contraen, pero la primera porción de la diástole corresponde a un llenado rápido, básicamente por cambio de presión. Aumentó el volumen en las aurículas, se abren las válvulas y entonces ocurre el llenado rápido de los ventrículos. ¿Cuáles son las fases de la diástole? Hay una relajación isovolumétrica inicialmente, luego el llenado precoz, que es del que estamos hablando ahorita. Hay una diastasis o llenado lento que se produce por la contracción de la aurícula, es decir, la aurícula termina de vaciar el ventrículo contrayéndose, como excurriéndose, y luego hay una contracción, perdón, la contracción auricular es la que va a producir el llenado lento, ¿no es cierto? Entonces esas son las fases de la diástole. Luego viene la sístole. Una vez que las aurículas han vaciado completamente su contenido, se han contraído y han vaciado su contenido, se cierran las válvulas y empieza a aumentar la presión a nivel de los ventrículos. Este incremento de presión a nivel de los ventrículos vence la presión a nivel de las arterias, se abren las válvulas, ya sea aórtica y pulmonar, y empieza a salir el volumen eyectado por los ventrículos. Entonces, es la fase de eyección ventricular. La primera parte era fase diastólica y ahora viene la fase sistólica.
existe un momento en el cual hay aumento de presión, pero todavía no hay cambio de volumen, es decir, todavía no se han abierto las válvulas para que sea inyectada la sangre, y esa fase se llama contracción isovolumétrica. Y luego ocurre la fase de eyección. En cuanto a la fase diastólica o la fase sistólica, generalmente se dividen en 3 momentos, ¿no? Proto, meso y tele, que también es importante que lo tengan en cuenta. Tanto la diástole como la sístole pueden ser divididas en proto, meso y tele. Proto, la primera parte, meso, la parte del medio, y tele, la parte final del evento que estamos evaluando. Es una imagen simplemente para recordarles cómo es que ocurre el ciclo cardíaco. Ingresa la sangre, se contraen los ventrículos y es eyectada de manera inmediata, ¿no? Perdón. Vamos a analizar ahora cuándo y cómo es que se producen los ruidos cardíacos. Primer ruido, segundo ruido, tercer ruido, cuarto ruido. Cuando uno los dice así, primero, segundo, tercero, cuarto, es fácil. Pero cuando estamos frente al paciente auscultándolo, a veces no tengo idea cuál es el primero y cuál es el segundo, ni siquiera eso. Entonces vamos a recordar cómo es que se producen los ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Cuáles son las válvulas atrioventriculares? La válvula mitral y la válvula tricúspide. Se cierran estas válvulas y producen el primer ruido cardíaco. Luego, una vez que ya hubo sístole, se cierran las válvulas sigmoideas, es decir, la aorta y la pulmonar, y producen el segundo ruido cardíaco. En algunos casos podemos encontrar tercero y cuarto ruido. El tercer ruido cardíaco ocurre generalmente por un llenado ventricular anómalo. Puede ocurrir en ventrículos dilatados, en los cuales hay un llenado brusco, digamos así, de los ventrículos, y ocurre una especie de vibración a nivel de los ventrículos, y eso puede producir un tercer ruido cardíaco. Y el cuarto ruido cardíaco es cuando más bien hay una contracción enérgica de las aurículas y producen un ruido que es denominado el cuarto ruido cardíaco. Generalmente el tercero y el cuarto son patológicos. En casos muy excepcionales suelen ser normales, ¿no? Entonces, lo normal es primero, segundo, el tercero y cuarto suelen ser generalmente patológicos. Y cuando se presenta el tercer ruido cardíaco se denomina galope ventricular, porque la etiología del tercer ruido cardíaco suelen ser ventrículos alterados. Y el galope auricular se denomina cuando está presente el cuarto ruido cardíaco, ¿no? Entonces, esta es una onomatopeya que puede ayudarnos a diferenciar cuando existe la presencia del tercer o cuarto ruido cardíaco. Ahora, los soplos cardíacos. ¿Qué son los famosos soplos cardíacos? Los soplos cardíacos son la percepción auditiva de turbulencias que ocurren dentro del corazón. Cualquier fenómeno que produzca turbulencia de la sangre va a producir un soplo, ¿no? Lo vamos a poder recoger auditivamente como un soplo. ¿Qué problemas van a producir turbulencia de sangre dentro del corazón? Generalmente problemas valvulares, en los cuales puede haber una apertura o cierre anómalo de las válvulas, eso va a producir turbulencia, comunicaciones u orificios que existen o se quedan en lugares donde no ha debido de existir, como por ejemplo la comunicación interauricular, la comunicación intraventricular, etcétera, interventricular, perdón. Cuando hay velocidad circulatoria incrementada, es decir, condiciones de alto gasto, puede producir también turbulencia de la sangre y manifestarse como soplo cardíaco. Cuando hay sobrecargas de volumen de igual manera, por ejemplo, en las gestantes puede haber algunos soplitos que no necesariamente son patológicos y obedecen a sobrecarga básicamente de volumen. Entonces, repito, un soplo cardíaco es la turbulencia producida por cualquier fenómeno dentro del corazón. Esa turbulencia se manifiesta auditivamente como un soplo cardíaco. Es importante precisar el tiempo en el cual se produce el soplo. ¿Está a nivel de la sístole? ¿Está a nivel de la diástole? ¿O es un soplo que abarca tanto la sístole como la diástole? Y antes de que me olvide, una de las cosas que quería comentarles es que el primer ruido cardíaco lo voy a diferenciar palpando el pulso. Yo estoy auscultando al paciente y el ruido que coincida con el pulso, es decir, estoy auscultando y le estoy agarrando idealmente el pulso, la mano, lo que fuera, ¿no? Entonces, el primer ruido cardíaco coincide con el pulso. El segundo ruido cardíaco no produce pulso. Entonces,
entre un pulso y otro pulso voy a tener el espacio entre un primer ruido y el siguiente ruido. Entonces, primer ruido produce o se asocia al pulso. Así lo voy a encontrar y así lo voy a identificar. Entonces, luego del primer ruido, todo lo que pasa después del primer ruido hasta el segundo es la fase sistólica y entre el segundo y el siguiente primer ruido es la fase diastólica. Entonces, así voy a tratar de identificar la presencia de los soplos. Entonces voy a encontrar soplos sistólicos que pueden ser de eyección, es decir, rudos, ásperos, como tratando de vencer algo para salir. Y voy a encontrar también soplos de regurgitación, en los cuales más bien el tono va a ser un poco suave. ¿Por qué? Porque lo que va a producir es retorno de la sangre a alguna cavidad, ¿no? Entonces los soplos de eyección suelen ser rudos, ásperos, y los de regurgitación más bien de un tono suave. En el caso de los diastólicos, puede haber soplos de llenado, que también suelen ser ásperos, y los soplos de regurgitación de igual manera, que también suelen tener un tono suave. Y existen unos soplos que abarcan ambos tiempos, sistólico y diastólico, ¿no? Pero para hablar de soplos continuos tiene que tener una misma tonalidad, tanto en la sístole como en la diástole. Por ejemplo, yo no puedo decir que una doble lesión aórtica, en cuyo caso voy a escuchar un soplo sistólico y un soplo diastólico, es un soplo continuo. Eso no es un soplo continuo. Un soplo continuo es aquel que tenga una misma tonalidad en ambos tiempos. ¿Quién produce los soplos continuos? Una de las causas más frecuentes es el ductus arterioso persistente. ¿Qué es importante luego de que lo he escuchado, luego de que lo he ubicado, si es en sístole o en diástole, regurgitativo o no regurgitativo? Es ubicar el área en el cual yo estoy escuchando el soplo. Generalmente el área en el cual se escucha más fuerte suele ser el foco de origen del soplo. Hemos dicho que hay que identificarlo en si está en sístole, en diástole. Hay que tratar de percibir la forma del soplo. Por ejemplo, un soplo romboidal, es decir, que empieza despacito, aumenta en tono y luego vuelve a decrecer, suele ser característico en casos de patologías estenóticas, característico, por ejemplo, en la estenosis aórtica. Vuelvo a repetir, identificar la presencia de un soplo continuo, ¿no? Tengo que identificar la intensidad del soplo, y la intensidad del soplo se describe del 1 al 6. No sé si se acuerdan cómo es que se describen del 1 al 6. El 1 es un soplo de tono muy suavecito, que si somos varios investigadores, algunos lo escuchan, otros no. El soplo 2 lo escuchamos todos, pero de un tono también bajo. El soplo 3 lo escuchamos todos y es un tono que ya no se duda, o sea, sí o sí es un soplo importante. El 4 es aquel que además de ser fuerte, se percibe el trill. El 5 es aquel soplo en el cual yo pongo el estetoscopio de costado sobre el tórax del paciente y lo percibo aún. Y el soplo 6 es el soplo que prácticamente ya se escucha con el estetoscopio alejado del tórax del paciente. Así se describen, la verdad yo no he tenido la oportunidad de encontrar todavía un soplo 6, pero están descritos de esa manera, ¿no? Luego tengo que ver la irradiación, hacia dónde se va el soplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la valvulopatía mitral, suele irse hacia la axila. Hemos dicho que las patologías aórticas suele irse hacia el cuello, las patologías pulmonares suele irradiarse al tórax, entonces tengo que tratar de buscar hacia dónde se irradia el soplo que acabo de encontrar, ¿no? Y si es posible, precisar lo que hablamos hace un ratito en la anterior diapositiva, si tiene características regurgitativas, tiene características rudas, ya sea de eyección o de llenado, ¿no? Con eso más o menos yo ya voy a tener idea frente a qué patología me estoy enfrentando y qué patología es lo que está produciendo el soplo cardíaco. ¿Ok? Hasta aquí dijimos ruidos cardíacos, soplos, ¿es todo lo que puedo escuchar? No. Existen otros ruidos como el chasquido de apertura y el clic de eyección. El chasquido de apertura definitivamente es patológico, ¿no? Es un ruido que se produce cuando hay estenosis, ya sea mitral o tricuspidia. Las válvulas están fusionadas, pero todavía los velos son flexibles. Es como cuando si el viento produjera un movimiento de alguna tela o de alguna carpa, por ejemplo, entonces no se abre completamente, pero sí produce un movimiento como, como una vibración. Ese es el chasquido de apertura. El clic de eyección se produce por la vibración de las válvulas, ya sea aorta o pulmonar, también por fusión de sus comisuras. Significa que hay estenosis, pero los velos todavía están flexibles. A diferencia, por ejemplo, de la estenosis aórtica, digamos en este caso,
calcificada, dura, totalmente estenosada, ahí ya no voy a escuchar un clic de eyección, ahí probablemente solo voy a escuchar el soplo cardíaco. En el caso de ruidos que se producen a nivel del pericardio, el conocido es el frote pericárdico, que no sé si han escuchado alguna vez, pero se escucha literalmente como el crujido de un papel, como cuando uno arruga un papel y lo mueve en la mano. Ese es más o menos el frote pericárdico que se escucha básicamente en las primeras etapas de una pericarditis. Si hay presencia de líquido a nivel de las hojas del pericardio importante, ya desaparece el frote. Y otra vez el ciclo cardíaco, porque como repito, me interesa que lo tengamos bien claro, porque esto va a ser lo determinante para que ustedes puedan precisar y definir qué es lo que están escuchando en el paciente. Aquí en el ciclo cardíaco lo que tengo, miren, es la de naranja, el electrocardiograma, en rojo y en amarillo, básicamente los cambios de presión tanto a nivel auricular como a nivel ventricular. Miren que la etapa de la diástole todavía antecede ligeramente, o sea, hay una diferencia de tiempo entre los fenómenos eléctricos que ocurren en el electrocardiograma y los fenómenos mecánicos que ya ocurren en el corazón. O sea, primero son los fenómenos mecánicos y luego los fenómenos eléctricos y luego los fenómenos mecánicos, ¿no? De tal manera que la onda P y el QRS, si yo pongo conjunto con las imágenes del ecocardiograma, todavía caen en la parte final de la diástole. Y la fase sistólica también antecede discretamente a lo que yo veo en contracción mecánica, ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos quiero ver y que lo recuerden y que lo aprendan bien. Y en la siguiente diapositiva vamos a sacar básicamente la imagen del ecocardiograma que está de fondo y vamos a ver dónde es que se ubican los ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco habíamos dicho que era por cierre de ¿quiénes? De la válvula mitral y la válvula tricúspide. ¿Cuándo es que se cierran la válvula mitral y la tricúspide? Hasta aquí la fase diastólica, ¿no es cierto? La fase diastólica es de llenado de los ventrículos, terminan de llenarse los ventrículos y se cierran las válvulas. Primer ruido cardíaco. Se cerraron las válvulas y empieza a contraerse los ventrículos y empieza a incrementar la presión a nivel ventricular. Aumenta la presión y aquí donde se une con la imagen en morado es que vence la presión a nivel de las válvulas de la aorta y de la pulmonar, eyecta el volumen, termina de eyectar y luego cae un poquito la presión y a este nivel, en este momento, se cierran las válvulas, tanto aórtica y pulmonar. Entonces tenemos primer ruido cardíaco aquí, segundo ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco se produce por llenado ventricular. Está por detrás o después del segundo ruido cardíaco. Y el cuarto ruido cardíaco más bien antecede al primer ruido cardíaco. Esa es la ubicación en la cual vamos a encontrar en el ciclo cardíaco los ruidos cardíacos. Vamos a hacer un ejemplo porque me gusta que ustedes lo analicen. Aquí vamos a tener un problema a nivel de la válvula aórtica. Lo que va a ocurrir es que la válvula aórtica está cerrada, estenosada, calcificada, no permite que el ventrículo izquierdo eyecte su volumen hacia la aorta. Entonces acá tengo el ventrículo izquierdo, aquí está la aorta, y este pobre ventrículo izquierdo tiene una obstrucción que no me permite llenar o vaciar su contenido hacia la aorta. Este ventrículo izquierdo sufre porque no puede vaciar su contenido y lo primero que va a producirse es un aumento de su presión a este nivel y lo que va a provocar es hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, a nivel de la aorta, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar un soplo en la fase sistólica de características romboidales. ¿Y romboidales por qué? Porque el ventrículo izquierdo empieza a incrementar su presión, aumenta su presión y luego empieza a relajarse. Entonces, eso va a producir un soplo de características romboidales, de características ásperas, rudas, como tratando de vencer una obstrucción, y se va a encontrar en la fase sistólica y lo voy a auscultar mejor, ya sea en el foco aórtico o en el accesorio aórtico. ¿Qué va a producir eso? Definitivamente una alteración que va a ir avanzando en el tiempo. Luego tenemos en el caso de la insuficiencia aórtica, o sea, ¿qué va a producir esto de acá? Va a producir que haya inicialmente una hipertrofia
del ventrículo izquierdo, no una dilatación, sino más bien un engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, ¿no? Y eso groseramente después va a alterar la aurícula y así sucesivamente, ¿no? Todo el fenómeno que ocurre por la alteración de alguna de las cavidades ventriculares. En el caso de la insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que ocurre en la insuficiencia aórtica? Lo que ocurre ahí más bien es que la válvula aórtica permite que la sangre regrese de la aorta hacia el ventrículo. Este hecho hace que este ventrículo izquierdo, en vez de hipertrofiarse, más bien empiece a dilatarse. Y en la insuficiencia aórtica lo que vamos a lograr, a tener más bien, es una dilatación del ventrículo izquierdo, no una hipertrofia. Entonces más bien vamos a tener una dilatación del ventrículo izquierdo, que se va a incrementar el volumen a este nivel, que finalmente va a provocar que la aurícula izquierda también aumente su volumen. Al haber aurícula izquierda incrementada y con mayor volumen, probablemente las venas pulmonares no van a poder vaciar su contenido y así sucesivamente y gradualmente va a irse alterando todas las cámaras derechas también, de tal manera que pueden lograr incrementar la presión a nivel pulmonar. ¿Cuáles son las características del soplo de la insuficiencia aórtica? Vamos a tener más bien un soplo de características triangulares entre el segundo y el siguiente primer ruido cardíaco. Entonces va a ser un soplo diastólico, en la fase diastólica, de características regurgitativas, es decir, de un tono suave, y que va a tener una característica más bien inicialmente fuerte y luego poco a poco va decreciendo. En el caso de la estenosis mitral, ¿qué va a pasar ahí? El problema es que la estenosis mitral ocurre entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Esa válvula está tapada, cerrada, es esclerosada, y la aurícula izquierda no puede vaciar su contenido al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir inicialmente, ¿qué pasará con el ventrículo? Nada, porque el pobre lo que está haciendo es esperar que le llegue sangre que la aurícula no le puede vaciar. Entonces, esta aurícula empieza a dilatarse, empieza a crecer. Eso va a hacer que a su vez incremente la presión a ese nivel, las venas pulmonares no van a poder vaciar su contenido y más rápidamente lo que vamos a lograr más bien es una congestión pulmonar importante, con un crecimiento de la aurícula izquierda importante. ¿Y el soplo cómo será? Será un soplo que ocurre en la fase diastólica, que ocurre generalmente de una característica ruda, áspera, de un tono fuerte, y si el paciente está en ritmo sinusal va a tener esta característica, pero la mayoría de pacientes que tienen una estenosis mitral generalmente ya pasan a tener fibrilación auricular, así que esta característica de esta forma, de este soplo, no es lo más frecuente. Esto ocurre cuando el paciente todavía está en ritmo sinusal. En caso de la insuficiencia mitral, esa válvula mitral más bien hace que regrese su contenido hacia la aurícula izquierda, o sea, la aurícula vacía su contenido al ventrículo izquierdo, pero esta válvula es insuficiente y el ventrículo izquierdo le devuelve el volumen a la aurícula izquierda y están que juegan entre que te paso y que me pasas. Eso hace que crezca la aurícula izquierda, eso hace que crezca el ventrículo izquierdo, es decir, que se dilata el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda maneja más volumen del que debe de tener porque las venas pulmonares le vacían su contenido, el ventrículo izquierdo le devuelve más volumen y eso hace que también incremente la presión a nivel de la aurícula izquierda y de manera retrógrada de igual manera se va a ir afectando prácticamente hasta las cámaras derechas, produciendo una insuficiencia cardíaca no solo de etiología izquierda, sino también de características derechas. ¿Cuál es el soplo en la insuficiencia mitral? Vamos a encontrar un soplo más bien a nivel sistólico, de un tono suave, de un tono regurgitativo, y cuya característica va a ser casi similar durante toda la fase de la sístole. Hasta aquí entonces creo que más o menos queda claro en el tema de que puede ser bastante confuso los soplos, los ruidos, etcétera, pero que finalmente nos va a ayudar a poder hacer una presunción diagnóstica importante. Entonces ya tengo anamnesis, ya tengo examen clínico, ya tengo presunción diagnóstica, ya tengo presunción diagnóstica etiológica, y entonces recién, feliz y contenta, puedo tratar de pedir los exámenes auxiliares, que si bien es cierto, no es la clase de hoy, pero quería resaltarles y simplemente mencionarles algunos de los exámenes auxiliares que son vitales en la evaluación de un paciente con cardiopatías. Y los exámenes auxiliares quiero que sepan y tengan en cuenta que siguen siendo eso, son exámenes auxiliares. No debe ser lo primero que yo tengo que sacar antes de examinar y escuchar bien al paciente.
porque yo ya tengo que pedirlos con una presunción diagnóstica, no para tener idea de lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, el electrocardiograma sigue siendo uno de los pilares fundamentales, es uno de los exámenes más antiguos que se han realizado a nivel cardíaco, pero que no ha perdido su vigencia. Por el contrario, hay exámenes, hay información que ningún otro examen auxiliar nos da. Entonces es importantísimo realizar inicialmente un electrocardiograma, por lo tanto ustedes tienen que salir leyendo muy bien los electrocardiogramas. La placa radiográfica en todas sus posiciones, póster, anterior, lateral, oblicuos, también son de ayuda diagnóstica, que no va a poder ser reemplazada fácil también con otros, pero además de eso podemos empezar a tener otros exámenes ya con la tecnología actual con la que contamos, por ejemplo el ecocardiograma, pilar fundamental en el diagnóstico de patologías cardíacas. Ahora ya tenemos tecnología impresionante, cada vez los ecocardiógrafos son más avanzados, hacemos los transtorácicos, los transesofágicos con contraste, con estrés, se pueden ver imágenes tridimensionales, etcétera, etcétera. Tenemos así la prueba de esfuerzo, la perfusión miocárdica, la resonancia, etcétera, etcétera. Este es un electrocardiograma, por ejemplo, en el cual vamos a encontrar gran crecimiento ventricular izquierdo, crecimiento ventricular derecho, probablemente aurícula derecha importante, probablemente aurícula izquierda también importante, y sobrecarga sistólica importante de un ventrículo izquierdo totalmente dilatado. Entonces, en resumen, prácticamente un electrocardiograma que me describe las 4 cámaras cardíacas crecidas. ¿Qué será? No sabemos, no me acuerdo bien el caso, pero esto obviamente el electrocardiograma tiene que ser leído en el contexto de un paciente. O sea, si yo lo leo así fríamente, no le saco toda la información que debo de sacar. Entonces, yo debo leer el electrocardiograma y en el contexto de conocer al paciente. Otro electrocardiograma, acá solamente para mencionarles, por ejemplo, un PR corto, una onda delta característica. Este paciente probablemente anatómicamente y morfológicamente el corazón esté normal, pero lo que estamos encontrando con el electrocardiograma es el diagnóstico de un Wolff-Parkinson-White. En esto, por ejemplo, no hay ningún otro examen auxiliar que me ayude a hacer ese diagnóstico inicial, pero aquí precisar PR corto y presencia de onda delta. PR corto, casi nada de PR y presencia de onda delta, describiendo claramente un cuadro de Wolff-Parkinson-White. Aquí que tenemos, acá tenemos un gran crecimiento de cámaras derechas con sobrecarga de presión a nivel de las mismas cámaras derechas, una onda P bien crecida. Recordar que casi todo lo que pasa con el ventrículo pasa con su aurícula. Entonces, si algo pasa con el ventrículo derecho, algo pasa con su aurícula. Lo mismo si algo pasa con el ventrículo izquierdo, algo pasa con su aurícula. En este caso es básicamente, acá no hay mucho ventrículo izquierdo, aquí predominantemente cámaras derechas crecidas, impresionantemente crecidas. Aquí hay algunos datos que nos pueden ayudar a precisar qué cámaras se van a alterar y qué tengo que buscar en el electrocardiograma de acuerdo a la sospecha diagnóstica que tenga. No voy a ponerme a leer, se los dejo para que lo puedan revisar. Además que eso se va a hacer en las clases de electrocardiografía que tengamos. La placa radiográfica, miren qué corazón tan impresionante, cámaras derechas, cono de la pulmonar súper incrementados, cámaras tanto biventricular, creo que ya tremendamente crecida, parece, y hay congestión pulmonar importante. Parece que fuera inclusive de la paciente que les he mencionado, pero no es de esa paciente. Aún no, sí es, perdón, me estaba equivocando. Esta es una placa radiográfica con protección, sí, esta es de esta paciente que les he mencionado y que les he enseñado, está con protección plomada porque se le hizo cuando todavía la paciente estaba gestando. Miren este corazón, ¿se acuerdan dónde veíamos el impulso ventricular izquierdo? Está casi en el 7º, 8º espacio intercostal y mi axilar anterior. Pues bueno, acá se corrobora el gran crecimiento ventricular izquierdo y probablemente también un gran crecimiento del ventrículo derecho de manera importante. Otro electrocardiograma que no está bien inspirado, es un botón aórtico bien prominente, cardiomegalia de igual manera. Entonces la placa radiográfica y nos ayuda muchísimo para ver si hay congestión o no congestión pulmonar. Sigue siendo también una herramienta fundamental en el diagnóstico, ¿no? Acá tenemos los ilios prominentes, un corazón no muy grande, no hay casi nada de congestión, por el contrario, hay toda una periferia totalmente exangüe de vasos, de repente un paciente que puede tener hipertensión pulmonar importante. Este es el ecocardiograma, pilar fundamental en el diagnóstico de los pacientes. Esta es una imagen de 4 cámaras, ventrículos arriba, aurículas abajo, de igual manera en esta otra imagen. La imagen para ustedes, de la izquierda, es 4 cámaras
prácticamente normales, tal vez un poquito de crecimiento auricular izquierdo, pero el movimiento, la forma de los ventrículos y de las aurículas es prácticamente normal. A diferencia de la imagen que se ve al lado derecho, ¿no? Un ventrículo izquierdo totalmente dilatado, prácticamente ya tiene una morfología de una esfera, crecimiento importante de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, ventrículo derecho todo aplastado, pero de todas maneras algo importante. Y acá, no sé si observan, pero hay como un humito que se llama contraste espontáneo, ¿no? O sea, la sangre está dando vueltas en ese ventrículo y probablemente este hecho nos lleve a que ya tengamos que anticoagular al paciente porque esto es un signo de que el paciente puede fácilmente hacer tromboembolia o cardioembolia, ¿no? Cardioembolismo pulmonar. Esta es una imagen en eje largo, ventrículo izquierdo totalmente aplastado, un gran crecimiento de cámaras derechas, el mismo paciente con una angulación pequeña, se ve crecimiento importantísimo de la aurícula derecha, del ventrículo derecho. La patología no la conocemos, pueden ser N etiologías que afecten básicamente al ventrículo derecho, puede ser una comunicación interauricular, hipertensión pulmonar, qué sé yo, porque acá nos falta ver vistas para poder saber qué es lo que tiene el paciente. Aquí tenemos, ya se ha puesto color, el color nos permite ver esa calcificación tremenda de la aorta, de la válvula aórtica, y un poco de insuficiencia y la turbulencia que produce esa calcificación. Estas imágenes en amarillo por debajo de la válvula significa turbulencia que produce esa calcificación aórtica, ¿no? Aquí más bien en la porción de abajo lo que estamos viendo es una gran regurgitación. La válvula mitral es incompetente y produce que toda la sangre se regrese hacia la aurícula izquierda, inclusive llega a chocar con las venas pulmonares, una insuficiencia mitral severísima que hace que el ventrículo izquierdo se dilate también de manera importante. Estas son imágenes en Doppler, el Doppler continuo para poder medir las velocidades y los gradientes a este nivel, a nivel de la válvula aórtica, a nivel de la mitral. Miren cómo produce una turbulencia tan importante que las velocidades se incrementan, ¿no? Hay una estenosis importante y una insuficiencia leve, digamos así. Y acá más bien una gran insuficiencia mitral. Aquí, de igual manera, una gran insuficiencia mitral y al otro lado estamos encontrando más bien una insuficiencia aórtica. En esta imagen, ventrículos arriba, aurículas abajo, aquí se abre la válvula aórtica y acá lo que estamos encontrando es una gran regurgitación aórtica. En ambos casos lo que se va a crecer y dilatar es el ventrículo izquierdo porque son patologías regurgitativas. A la mano izquierda, aquí hay una imagen subcostal donde estamos viendo la imagen de una comunicación interauricular. Este es el septum interauricular y estamos logrando ver una comunicación interauricular, un pasaje de la sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Aquí más bien por debajo de la válvula aórtica estamos viendo una comunicación interventricular. Es un orificio que está donde no debería de existir. Es una comunicación interventricular. Y acá abajo, en la imagen de abajo, estamos viendo el flujo continuo de un ductus arterioso persistente. Esta es la arteria pulmonar y la rama de la arteria pulmonar. Y acá tenemos, perdón, la aorta, y tenemos el flujo que va de la aorta hacia la arteria pulmonar. Un flujo continuo que ocurre tanto en sístole como en diástole, característicamente de un ductus arterioso persistente. Imágenes en tridimensional. Ahora los ecocardiogramas nos dan imágenes tridimensionales impresionantes que podemos acercarnos tanto a la anatomía casi en tiempo real, podemos darles tremenda imagen a los, sobre todo darles imágenes muy, muy reales a los cirujanos. Por ejemplo, aquí hay una reconstrucción, esta es una válvula mitral. Encima miren cómo podemos llegar a reconstruir, ver los diámetros, ver la lesión directa con imágenes tridimensionales de la lesión pulmonar. Estas son imágenes de cateterismo cardíaco, en el cual dibujamos las arterias coronarias, obviamente importantísimo en patología, sobre todo coronaria. Este es un tronco de la coronaria izquierda con la rama de la descendente anterior, la circunfleja. Bueno, eso lo tienen que tener muy en cuenta, o tienen que saber qué arteria puede estar tomada según su manifestación en el electrocardiograma. Imágenes de tomografía. Nos podemos reconstruir casi de manera absoluta las arterias coronarias, los grandes vasos, podemos apreciar las válvulas, podemos apreciar el miocardio, es decir, no se imaginan todo lo que nos puede aportar ahora la tomografía cardíaca. Hace una diferencia importante. Por ejemplo, acá tenemos un tumor mediastinal
que está comprimiendo de alguna manera el ventrículo en esta zona. Hay zonas a las que podemos evaluar con ecocardiografía, pero hay zonas que también están bastante limitadas para la ecocardiografía y para eso tenemos como elemento complementario la tomografía, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes en las cuales hay adelgazamiento del músculo. Se puede ver inclusive si existe o no existe SCAR, es decir, si existe fibrosis a nivel miocárdico. Ahora los estudios estos son cada vez muchísimo más completos e importantes. Miren, por ejemplo, en una imagen en la cual se ha encontrado un ateroma y una calcificación a nivel de la arteria coronaria y que se ve tan bien como puede verse en una cinecoronariografía, ¿no? Entonces miren ustedes acá está la calcificación, la obstrucción y de igual manera se aprecia esto a nivel de la, del cateterismo cardíaco. Me imagino que acá lo que han hecho ya es un procedimiento en esta estenosis, probablemente le han puesto un stent y ya han liberado casi de manera completa la estenosis que se veía en esas imágenes anteriores. Igual acá, calcificación importantísima a nivel de la circunfleja. Acá tenemos prácticamente, está colgando la arteria, tenemos una obstrucción de más del 90% de esa lesión y que también ha sido ya tratada y restaurada su flujo a este nivel, ¿no? De igual manera, algunas imágenes como las anteriores. Y creo que por ahora es básicamente un recorrido por todos los exámenes auxiliares, solamente resaltar aquí que los exámenes auxiliares siguen siendo exámenes auxiliares y que vamos a dibujarlos o vamos a estudiarlos de mejor manera de acuerdo a la patología que vayamos desarrollando en el transcurso de los segmentos, en el transcurso de la rotación que están haciendo ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Estarán todavía? ¿Están? Sí, doctora, todo estaría claro. Sí. Ok, ninguna pregunta, ¿no? Ok, chicos, entonces si no hay ninguna pregunta, las preguntas las vamos a hacer en el examen. Espero que estudien bien y suerte, que todo les vaya bien, ¿ya? Gracias, hasta luego.